Muy buenas tardes para todas las personas participantes en esta 29ª versión de nuestra cátedra de Humanismo Médico entre la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. Una bienvenida también a todos los participantes a través de las redes de YouTube y de Zoom de la Academia y de ASCOFAME. Hoy comenzamos, como ya noté, la 29ª sesión de la Cátedra de Humanismo Médico, que llevamos más de 2 años en este proceso y que hemos tenido unas presentaciones realmente importantes para los médicos y sobre todo muy orientadas para nuestros estudiantes de nuestras facultades y escuelas de medicina en el país. Muy bienvenidos a todos y dejo al coordinador de la Comisión de Historia y Humanidades de la Academia Nacional de Medicina y coordinador de la Cátedra de Humanismo Médico, el doctor Luis María Murillo, para que haga la presentación de nuestros invitados de hoy. Gracias, señor presidente. Hoy tiene una innovación, esta cátedra de medicina, que normalmente ha sido virtual, tiene hoy un componente presencial. Así que los saludamos desde la sede de la Academia Nacional de Medicina en Bogotá y desde su auditorio César Augusto Pantoja. Será la conferencia de hoy, la herencia musical de Luisa Calvo y la enfermedad de Hansen. En el desarrollo de esta cátedra hoy nos acompañan los doctores Enrique Ardila y Michelle Faisal, de la Academia Nacional de Medicina, y el doctor Germán Barón Castañeda, presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia. Hace 150 años, el médico noruego Gerhard Amaur Hansen descubrió el Mycobacterium leprae, bacilo productor de la lepra al que se dio su nombre, bacilo de Hansen. No obstante, este sesquicentenario, acontecimiento notable en la historia de la medicina, trae también el recuerdo de un padecimiento que causó más dolor que el inherente a la condición médica, el ocasionado por la discriminación y el maltrato y el encierro que sufrieron los enfermos de lepra. Atribuido al pecado desde tiempos bíblicos, el mal de San Lázaro, los leprosos fueron considerados inmundos, alejados de la sociedad, encerrados en leprocomios y privados de la mayoría de sus derechos. La compasión que hubo para dolientes de otras enfermedades no fue con ellos, y hasta no hace mucho padecieron esa discriminación. En Colombia fueron tristemente famosos los lazaretos de Caño del Oro, Tierra Bomba, creado en 1796, el Curo Santander en 1912, Contratación Santander en 1861 y Agua de Dios, Dinamarca, en 1871. Eran pueblos con cerca de alambre y una población secuestrada. Solo hasta 1961 una ley lo suprimió de forma definitiva. El recuerdo de Agua de Dios es también el de Luisa Calvo, uno de los más importantes compositores colombianos. Su música, compuesta en su mayor parte en el lazareto, nos conmueve por su belleza, pero también nos transporta a la nostalgia de su reclusión, encierro que duró hasta su muerte en 1945. Hoy la enfermedad y el compositor nos reúnen en una cátedra que sin lugar a dudas será de su agrado. Dispongámonos a escucharla, pero antes permítanme presentar a los conferencistas. El doctor Enrique Ardila es médico de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de posgrado en Medicina Interna de Wayne State University, Detroit, y endocrinología en la Universidad de París. Destaca otros estudios como el Fellow de Metabolismo Óseo en la Clínica Rochester, Minnesota, la evaluación de la calidad de medicina de la Universidad Claude Bernard, Lyon, Francia, y la especialidad en periodismo de la Universidad de los Andes. Es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, de la Asociación Colombiana de Endocrinología, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo. Actualmente es médico endocrinólogo de Colmédica, editor de la Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y editor asociado de Biomédica. Ha recibido, entre otras, la distinción Excelencia en Medicina Interna de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la distinción especial de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.
Es miembro emérito de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Asociación Colombiana de Endocrinología y la Asociación de Exalumnos de Medicina de la Universidad Nacional. Fue nominado al Premio de Periodismo en Salud de la Fundación Simón IGSK. Tiene alrededor de un centenar de publicaciones en revistas y autoría en 8 libros. El doctor Germán Barón Castañeda es ginecólogo endocrinólogo de la Universidad del Rosario, magíster en climaterio y menopausia de la IMS, especialista en docencia universitaria, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, expresidente, miembro honorario y actual presidente del capítulo Bogotá y fiscal de la Junta Nacional de la Asociación Colombiana de Menopausia, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Endocrinología Ginecológica ASEGIR, profesor de la Universidad del Bosque y ginecólogo endocrinólogo del Hospital de Kennedy y Profamilia. Es miembro honorario de la Academia Peruana de Climaterio, de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, miembro de la Academia Cultural del Club Médico, profesor distinguido de la Universidad de Rosario. Autor del libro Fundamentos de la Endocrinología Ginecológica y de capítulos en más de 10 libros, incluyendo Fisiología Endocrina del Dr. Alfredo Jacome Roca y más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido par evaluador de conciencias, editor de la Revista Colombiana de Menopausia hasta la fecha. Es además magnífico pianista y compositor de música colombiana. Doy en primer lugar la palabra al doctor Enrique Ardila, quien compartirá esta primera parte de la conferencia con el doctor Germán Barón. Al terminar, haré la presentación del doctor Michel Faisal, quien tendrá a su cargo la segunda parte de la cátedra. Doctor Ardila, tiene la palabra. A todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina y a las personas que nos están siguiendo la reunión por los medios electrónicos. Hoy la reunión Humanismo y Medicina, que realmente fue por iniciativa del doctor Fernando Sánchez Torres, va a tener, digamos, una connotación un poquito distinta. Primero porque vamos a tener una parte presencial que antes siempre había sido online, es decir, que va a haber las dos formas que muchos la han llamado presencial y híbrida, que se llama, que me parece que es un nombre que no es tan bien puesto, pero así se llama, la híbrida. Fuera de eso vamos a tener, digamos, 2 conferencistas. Yo voy a hacer la primera parte, la segunda parte la va a hacer el doctor Michel Faisal. Y fuera de eso vamos a tener en los intermedios de la presentación mía algunas obras musicales del maestro Luis Calvo, interpretadas genialmente por el doctor Germán Barón, que fuera de ser un gran ginecólogo, endocrinólogo, es un gran pianista y un gran compositor de música colombiana. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre eso. Realmente Luis Antonio Calvo fue un hombre muy pobre, que nació en un pueblecito de Santander del Sur, que se llama Santa Fe de Gambita, donde su mamá era una mujer muy pobre. Él fue lo que antes llamaban, y que se sigue llamando en algunas partes, hijo natural. Es decir, que el papá de él es poco conocido. Es decir, que él nunca tuvo ningún contacto con el papá. Él tuvo una hermana más que se llamaba Florinda. Y el maestro Luis Calvo falleció en Agua de Dios, que lo vamos a contar, digamos, a lo largo de la charla, en 1945. Hay una frase muy bonita, digamos, en relación con el maestro Luis Calvo, que la voy a leer y está apareciendo en las diapositivas. El año de 1882, se meció en mi cuna el suave impulso de las brisas perfumadas y fui arrullado por el lejano rumor de la cascada de Santa Fe de Gambita, pequeño pueblecito de Santander del Sur. Es la primera infancia, el maestro Luis Calvo la pasó en ese pueblito que se llamaba Santa Fe de Gambita, o simplemente Gambita, lo que le decían. Okay. Él, desde que estaba chiquito, digamos, le interesó mucho la música y él asistía a la iglesia parroquial del pueblo y oía mucho el coro que estaba pasando, digamos, en la iglesia, y miraba a la persona que tocaba el armonio, porque cuando eso no era órgano, sino armonio, y le parecía interesante, digamos, lo que hacía el sacristán, que era el que tocaba eso. Pero el sacristán muchas veces se quedaba dormido, y el maestro Luis Calvo trataba de repetir, se sentaba al armonio y repetía más o menos la música que había hecho, digamos, el sacristán. Así fue que él se empezó a interesar por la música en su pueblo. A la edad de 9 años, su madre, que se llamaba Marcelina Calvo, que era la única dueña de una panadería que había en ese pueblo, junto con sus hijos, que les decía, que uno que llamaba Luis Antonio, que es el maestro Luis Calvo, y la hija que se llama Florinda, decidieron irse a vivir a Tunja,
buscando pues una situación económica más solvente, etcétera, que les tocaba, digamos, la vida era un poco dura. Y Luis Calvo en ese momento, Luis Antonio, se colocó como aprendiz de sastrería, que era el trabajo que podía conseguir ahí, pero con la cosa que le pareció, digamos, que fue interesante, que una de las personas que era dueña de la sastrería tocaba violín, que era el maestro Pedro Gómez León. Entonces realmente con él fue que empezó a entusiasmarse por la música y todo eso. Entonces para iniciar, digamos, la charla en forma, vamos a oír un pasillo del maestro Luis Calvo, interpretado por nuestro pianista de cabecera en este momento, que se llama Entusiasmo. Entonces oigamos Entusiasmo. Mil gracias, maestro, muy amable. En Tunja, el maestro Luis Calvo trabajó cuando tenía 10 años en la banda departamental como platillero, que fue como el primer trabajo que él tuvo realmente como músico en la banda del pueblo. Luego con el bombo y más tarde con un instrumento que se llama el bombardino. Además practicó 2 años de piano y violín bajo la dirección de Tomás Posada, que fue realmente que empezó a inculcarle la música y enseñarle un poco más de música, un poquito más académica. A los 18 años empezó a componer, siendo su primera obra Livia, dedicada a su mamá Marcelina. Realmente esa fue la primera obra que realmente él compuso, y como vamos a ver a lo largo de la charla, la mayoría de las obras que compuso el maestro Luis Calvo fue durante el tiempo que él estuvo en Agua de Dios. Es realmente la única prácticamente que dice la historia que compuso el maestro fue Livia antes de entrar a, digamos, Agua de Dios. Con él, al continuar sus estudios, la mamá decidió regresarse y venirse aquí a Bogotá. Y el 11 de mayo de 1905 se vinieron. Aquí en Bogotá pues tuvo, digamos, interés de entrar a la academia musical, pero realmente parecía que le faltaban un poco de influencias, porque de todas maneras se ve que desde siempre han existido muchas palancas para entrar a ciertos sitios, entonces no pudo entrar a la academia. Después conocí a un profesor que se llamaba Rafael Vázquez, que era profesor de la academia,
quien lo, digamos, se dio cuenta que este muchacho tiene muchas dotes para ser un gran músico e hizo todo lo posible para que él pudiera ingresar a la Academia Musical. Y realmente fue donde empezó la academia, digamos, la parte académica del maestro Luis Calvo. Sabemos que el maestro Luis Calvo ha sido comparado con músicos tan importantes a nivel internacional como Debussy, como Chopin. Realmente es un músico, posiblemente uno de los músicos más importantes que ha producido el país, digamos, sobre todo en cierta época, y de la música digamos, de la parte andina colombiana, y como saber la cantidad de obras que él tiene, que compuso más de 160 obras que son muy conocidas, digamos, en el mundo internacional, como vamos a ver también, inclusive en los Estados Unidos hay algunos himnos que son, digamos, del maestro Luis Calvo y que el gobierno de los Estados Unidos los adoptó como propios. Unas obras cumbres y muy conocida por todos es lo que se llama el Intermezzo número 1, que es muy conocido y se inspiró, digamos, en las tardes frías y digamos que dice la historia y melancólicas de Bogotá, en un sitio muy simpático, era un restaurante que quedaba en la carrera séptima con calle 85, que se llama Patiazao. Es decir, fue en la primera parte cuando el maestro Luis Calvo tocó el Intermezzo número 1. Entonces, si quiere, maestro Germán, vamos a oír el Intermezzo número 1.
Iván, muchas gracias. Más tarde escribió obras como Eclipse de Belleza, El Lejano Azul, que es catalogado como digamos, el intermezzo número 2, porque Calvo escribió 3 intermezzos, el más conocido es el que acabamos de oír, que es el intermezzo número 1. Anhelos, Carmiña y como música colombiana El Pasillo Noel y El Bambuco, El Republicano, que lo vamos a oír ahora. Entonces, maestro Germán, oigamos El Bambuco, El Republicano. En 1910, Calvo presentó una serie de manifestaciones cutáneas en la región posterior del tórax, manchas y tumefacciones. El doctor Carlos Tirado, que era su médico, lo examinó sospechando que se trataba de lepra. Lo remitió al profesor Federico Lleras Acosta, quien le practicó un frotis de mucosa nasal y encontró que tenía los bacilos de Hansen. El 12 de mayo de 1916 fue remitido a Agua de Dios, llamada en ese entonces la Ciudad Martirio, tomando la ruta de Tocaima y Girardot. Desde Tocaima había que tomar un coche a caballos y después de 8 kilómetros de recorrido se llegaba al Leprocomio. Antes de ingresar, se pasaba por un sitio que llamaban el Puente de los Suspiros, que constituía un umbral entre los sanos y los enfermos. Allí los pacientes tenían que despedirse de sus parientes. En su danza Adiós a Bogotá, compuesta en el momento de salir hacia Agua de Dios, se refleja una gran tristeza y dolor. Entonces, oigamos la danza Adiós a Bogotá.
Mil gracias. Se dice que en 1940 obtuvo permiso para venir al Teatro Colón, a un evento que se llamó Escenas Pictóricas de Colombia. El maestro Calvo, el 18 de octubre de 1942, contrajo matrimonio con doña Ana Rodríguez, quien vivía en el Lazareto, acompañando a una hermana suya que padecía la enfermedad. La producción del maestro Calvo es muy abundante, en total tiene 160 obras, de las cuales 50 son para piano. Su repertorio incluye danzas, pasillos, bambucos, valses, canciones, romanzas, marchas, pasodobles, serenatas, gavotas, himnos, tangos y música religiosa. Yo me voy a permitir leerlo porque es una lista bastante grande que yo tengo para que ustedes se enteren realmente qué fue la obra realmente majestuosa del maestro Luisa Calvo. Él creó 3 intermesos, el intermeso número 1 que escuchamos, el intermeso número 2 que es menos conocido y el 3 que por supuesto es mucho menos conocido. También tuvo, digamos, composiciones religiosas, o algo que llama Arpa Mística, que es una recopilación poco conocida en Colombia. Es un libro de música religiosa que compila su obra compuesta para la iglesia salesiana, que al ser distribuida a nivel mundial le dio fama sobre todo en Italia. Esta obra recientemente fue rescatada y grabada y difundida por el pianista colombiano Leslie Berrida y compartida en plataforma digital. Las danzas que él compuso, Libia, que hablamos en un principio, que fue la primera que él compuso mucho antes de tener su problema de lepra, Aires de afuera, Malva loca, Añoranzas, Perla de Ruiz, Rubia espiga, Madeja de luna, Ruth, Adiós a Bogotá, Simpatía, Emilia II, Qué delicia, Gacela, Marilena. Himnos. Himno Entre Naranjos, famoso en los Estados Unidos en el desfile tradicional del Ejército de los Estados Unidos de América. Publicó el día 31 de enero de 1931. Himno de Pereira, con Julio Cano, quien compuso su letra. Himno de Manizales, con el presbítero Dr. Sotomayor, quien compuso su letra en aniversario de los 75 años de la fundación de la ciudad. Himno de Sonsón, con letra de Nicolás Bayona Posada. Según se puede en la prensa de la época, el 26 de mayo de 1926, con la publicación de las cartas que validaron el reclamo al premio por ganar el concurso de autorización para reclamarlo a su amiga Julia Bayer. Himno al Superior de Comunidad Salesiana, himno al Colegio Santo Tomás de Aquino, himno a la Banda de la Marina de los Estados Unidos de América, himno de la Escuela Nacional de Enfermeras, canciones como Amapola, Gitana, Libélula, Nochebuena en Agua de Dios, en la playa, cuando caigan las hojas, Lamentos de primavera, Linda puedes morir, Bambucos, el republicano que le acabamos de escuchar, Rosas de alborada, Yerbecita de mi huerto, Ricaute, Gentil montaña, Pasillos, Blanquita, Genio alegre, Noel, Trébol agorero, Entusiasmo, que también los escuchamos, Emita, Arroyito que murmuras, el tolimense. Valses, Diana triste, Eclipses de belleza, Encantos, Chavita, Cromos, Anhelos, Amor de artista, Noche de abril, Aminta, Secretos, Siguiendo tus pasos. Marchas. Una marcha que se llama Gentleman del Maestro para la Banda de la Marina de los Estados Unidos de América. Eligia, preferida por el capitán Taylor Branson de la Banda Marcial de la Marina de los Estados Unidos de América, amigo del médico americano Dean, que le envía medicinas al maestro cuando estaba en Agua de Dios. Marcha nupcial, Apolo, Cupido. Pasodobles, Nueva Granada, Imperio Argentino. Tangos, Bella Argentina, Blanca, Princesita de Ávila, La Estrella del Caribe y Gavotas, Cecilia y Caprichos, Cartagena. Decir que fue una producción supremamente importante. Yo creo que ha habido pocos músicos, digamos, a nivel internacional que han tenido una, digamos, esa producción tan importante, no solamente en cantidad, sino en calidad musical. A nivel, digamos, municipal y a nivel nacional, se le hicieron algunos reconocimientos. Sabemos que en Bogotá existe la Academia Luisa Calvo, que fue, digamos, puesta a nombre de él para homenaje a él, adscrita a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es, digamos, como la parte, digamos, artística de la Universidad Francisco José de Caldas, donde se puede estudiar música, especialmente música de cuerda. Ofrece formación musical no formal, con variada programación de conciertos, participa en la producción musical y difunde las expresiones culturales y tradicionales populares de Colombia.
Y una cosa importante fue que en 1982, el rector de la Universidad Industrial de Santander, Orlando Díaz Gómez, bautizó el auditorio principal de la institución como Auditorio Luisa Calvo en honor de este importante músico. Eso es lo que yo les quería contar, digamos, en la parte, digamos, biográfica musical del maestro Luisa Calvo. Entonces, en la segunda parte de nuestra presentación, el doctor Michel Faisal hablará del cuadro clínico digamos, de la enfermedad de Hansen que tuvo el maestro Luisa Calvo. Doctor Morillo, le doy la palabra. Presento a continuación entonces al doctor Michel Faisal Geagea. Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con especialidad en dermatología de la misma universidad, en cirugía dermatológica y dermatología tropical de la Universidad de Sao Paulo e Instituto de Medicina de Manaus. Ha sido instructor asociado, profesor asociado, director de posgrado de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en los departamentos de Medicina Interna, Dermatología y Cirugía Dermatológica, oncodermatólogo del Instituto Nacional de Cancerología y participó en el Plan de Contingencia para la Eliminación de la Lepra. Dermatólogo y cirujano dermatológico de los hospitales de La Victoria, El Tunal, Kennedy y San Carlos. Menciono entre sus distinciones el Premio Nacional de Dermatología Tropical, otorgado por la Sociedad Internacional de Dermatología Tropical, el Premio Excelencia en Dermatología de la Sociedad Bogotana de Dermatología, la distinción en docencia dermatológica de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, durante 5 años. El doctor Faisal es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Neurología. Tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 5 libros y 7 capítulos de libros. Pertenece a la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, a la Asociación de Exalumnos del Instituto Nacional de Cancerología, es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, capítulo Centro Oriente, y de la Asociación de Historia de la Dermatología Colombiana. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina, de la que es miembro de número y su actual tesorero. Doctor Faisal tiene la palabra. Muy buenas noches para todos, miembros de la Academia Nacional de Medicina, invitados especiales, profesor Raúl Saltes, la doctora Natalia Costa, bienvenidos a la Academia Nacional de Medicina. No se puede hablar de la vida de Luis Antonio Calvo separada de la enfermedad de Hansen, que antiguamente se llamaba lepra, aunque algunos también la prefieren llamar como tal. Tenemos 2 personajes que debemos tratar en este momento, en este instante, que es por supuesto el predominante, el que nos congrega en esta ocasión, el maestro Luis Antonio Calvo, pero también hay que hablar de su médico, el médico que le hizo el diagnóstico de la enfermedad de Hansen, pero no solamente le hizo el diagnóstico, sino lo acompañó en su albedrío, en su libre albedrío, para poder llevar a cabo todas sus composiciones importantes. Entonces son 2 personajes que debemos tratar sobre la vida de Luis Antonio Calvo, incluyendo al profesor Federico Lleras Acosta. El doctor Carlos Tirado Mesías le hizo el diagnóstico clínico de la enfermedad de Hansen al maestro Luis Antonio Calvo. Y en esa época, hacia los años 1916, la única forma que existía en Bogotá para confirmar el diagnóstico eran las pruebas directamente en la detección del bacilo en las lesiones. Por tal motivo, el doctor Tirado Macías remitió al maestro Luis Antonio Calvo con una sospecha de esta enfermedad precisamente al laboratorio particular y privado del profesor Federico Lleras Acosta. El doctor Federico Lleras Acosta, una de las personas más importantes e influyentes de la bacteriología moderna, era médico veterinario, pero también dedicado a la bacteriología en muchos aspectos, no solamente la veterinaria, sino también bacteriología en humanos. Llegó al consultorio del doctor Federico Lleras Acosta, llegó el maestro Luis Antonio Calvo. El profesor Federico ya lo reconoció, pero vio en su rostro una cara abotagada, una cara hinchada, que ya lo hacía meritorio del diagnóstico clínico. A pesar de que el doctor Federico Lleras no era médico tradicional, sí lo era en el diagnóstico de la enfermedad.
le hizo retirar el saco. Al retirar el saco del Luisa Calvo, el doctor Federico Lleras reconoció en su tronco, en la espalda, en el abdomen, en el pecho, además de la cara abotagada, los signos realmente distintivos de la enfermedad. Él se conmovió realmente ante la mirada de Luisa Calvo y con su ayudante de laboratorio, que era su misma esposa, Amalia Restrepo, le tomaron las muestras de las lesiones en la espalda. Amalia Restrepo, con una jeringa hipodérmica de la época, tomó las muestras directamente. El doctor Federico Lleras Acosta, a pesar de que ya tenía el diagnóstico clínico de la enfermedad, esa noche tuvo una pesadilla en la cual visualizó a Luis Antonio Calvo inmerso en un lodazal, en un estiércolero, inmerso en eso, sufriendo de esta penosa enfermedad. Inmediatamente al día siguiente llamó al padre Perico García. El padre Perico García era un salesiano, un médico, un cura salesiano, violinista, y era de los personajes más avesados de la música en el ambiente religioso de esa época. Le pidió referencias, que le contara quién era realmente Luis Antonio Calvo. El padre Perico García le dijo que Rafael Vázquez Flores, un maestro importante de la época de la Academia Nacional de Medicina, el maestro Leopoldo Carreño y Guillermo Uribe Holguín, que era el director del Conservatorio Nacional, daban crédito que era un músico muy prolífero, muy importante, y a pesar de su corta edad, 36 años, que había producido bastante y muy buena música a nivel nacional. Entonces, regresó entonces Luis Antonio Calvo a los 2 días siguientes al laboratorio del doctor Federico Lleras Acosta y le contó algo de su vida. Le dijo que había nacido en una población muy pequeña, Santa Fe de Gambita, que vemos la casa de él originaria en Gambita, en la población de Gambita, en Santander del Sur. Su placa en el parque principal. Gambita es una población muy pequeña que se puede visitar con mucha facilidad. Le hizo el diagnóstico entonces y tuvo que sentarse en una silla reclinable el doctor Federico Lleras Acosta, de espaldas a la imagen de Claude Bericel, su profesor, y también de personajes importantes de esa época. Entonces el doctor Federico Lleras Acosta tuvo que ser muy tajante, muy duro, así lo dice la biografía de él, en el diagnóstico de la enfermedad. Desafortunadamente le tengo que decir, amigo mío, Luis Antonio Calvo, tienes una enfermedad que es realmente difícil en su diagnóstico, pero confirmado como tal, que infelizmente para esta época no tenemos profilaxis, no sabemos cómo realmente evitar el contagio de la enfermedad. Y los tratamientos, desafortunadamente, no son muy halagüeños, no son muy buenos. Tenemos las sales de chalmugra, que son inyecciones que se le dan al paciente para tratar la enfermedad, pero también están en investigación las sulfonas, así le dijo el profesor Federico Lleras Acosta. Desafortunadamente, las leyes nacionales hacen que tenga que ser recluido en un sanatorio. El doctor Federico Lleras Acosta, a pesar de las insistencias de Luis Antonio Calvo, que fuera tratado en Bogotá, que fuera tratado aquí por él mismo, por el doctor Federico Lleras, a pesar de eso, le dijo, infelizmente las leyes nacionales, así era la ley de esa época, en la cual se perdía el sigilo profesional, el silencio profesional, la ética, tenían que condenar a los pacientes a ser trasladados a varios sanatorios que existían en esa época. Uno de ellos es en Tierrabomba, en la isla de Tierrabomba, Caño del Oro o Caño de Oro, tenemos esa confusión. El otro es en Contratación, Santander, de donde es usted, y el otro es en Agua de Dios, en Cundinamarca, donde es el más importante y donde usted debería ir, allá al Sanatorio de Agua de Dios, en donde tendríamos que ser recluidos, el aislamiento. Para esa época, el tratamiento de la enfermedad de Hansen, o la lepra, como también se conoce, estaba respaldada por 3 principios elementales. El primero era el aislamiento del paciente, o sea, aislarlo de toda la comunidad. El segundo era la nutrición, la adecuada nutrición.
La tercera, el principio de la higiene. De esos tres principios, en Agua de Dios, en Contratación o Caño del Oro, únicamente se cumplía el primero, el aislamiento, el encierro, la abyección de mantener a las personas alejadas de la sociedad con miedo de tener el contagio de la enfermedad. Entonces Luis Antonio Calvo le dice a Federico Lleras Acosta: tengo dos padecimientos entonces. El primero, una enfermedad incurable, una enfermedad que no tiene tratamiento, y la segunda, que tengo que aislarme por culpa de esta enfermedad, enclaustrarme, encerrarme en una población, aislado de mis amigos, aislado de mi familia para esos bienes. Y tendré que irme a Agua de Dios. Ya he perdido la fe, le dice a Federico Lleras Acosta. Federico Lleras Acosta hace una remembranza sobre una frase importante de Santa Catalina de Siena, y se la menciona a Federico Lleras a Luis Antonio Calvo, en la cual reza más o menos que si uno se mantiene en la fe, jamás la tristeza alberga en su corazón. Decía que tenía fe, téngale fe en esto. Hacia 1873, acabamos de cumplir precisamente la semana antepasada, en la celebración de los 150 años del descubrimiento del bacilo de Hansen por Gerard Amaros Hansen en Noruega, en Bergen, Noruega. Allá estuvimos en la celebración de esta conmemoración tan importante de los primeros 150 años. Hansen descubrió el bacilo y rompió un paradigma importante de esa época. Ese paradigma era que la enfermedad de Hansen era un castigo divino, un castigo por los pecados, por las condiciones que se ha sometido una persona. Entonces, encima de eso, de ser castigo divino, existía entonces esa connotación del aislamiento, del pecaminoso aislamiento que tenían los pacientes. Existían consagraciones victimales, como la de Andreas Beltrami, en la cual se le promulgaba que a los pacientes existía esa consagración victimal, que eran víctimas de su propia vida. Eso era algo realmente terrible. Y esa consagración victimal rezaba: ni curar ni morir, solo vivir para sufrir. Y así estaban condenados los pacientes de la enfermedad de Hansen. Hasta que llegó el doctor Gerard Amaros Hansen en 1873, en Bergen, en Noruega, y descubre el bacilo. Ya no es una enfermedad de castigo divino, es una enfermedad infecciosa, pero había otra connotación, que el mismo doctor Hansen decía: además de que es infecciosa, que es transmitida por un bacilo de una persona a otra, además de eso, no tiene tratamiento. Entonces, los pacientes, ¿qué preferían? Tener un castigo divino, en la cual mediante la oración, el arrepentimiento, se mantenían aislados, digámoslo así, de la enfermedad, o aceptar que es una enfermedad infecciosa sin curación, sin tratamiento. Eso fue lo que conllevó al doctor Hansen a conllevar este principio importante. El doctor Hansen se oponía al aislamiento de los pacientes solamente como aislamiento. Tenía que haber nutrición, tenía que haber higiene, unas condiciones muy adecuadas para los pacientes como tal. Carlos V, con su esposa Juana la Loca, fundaron varios leprosarios o sanatorios de la enfermedad de Hansen en España. El padre Francisco, San Francisco de Asís, también varios leprosarios en toda Europa. Y esa es la condición entonces en la cual estaba sometido el país. El país en esa época se calculaba que habían 30.000 personas afectadas de esta enfermedad, de la lepra, de la enfermedad de Hansen. Discutible el número, pero en esa consideración se tenía eso. Entonces esa fue la noticia que le dio Federico Lleras Acosta a nuestro maestro que nos atañe en este momento, que nos une en este momento, que es la vida de Luis Antonio Calvo. Enteró entonces a la sociedad bogotana, al maestro Daniel Zamudio, quien él rápidamente le hizo una despedida a Luis Antonio Calvo el 28 de abril, aquí en Bogotá, en el Teatro Colón, en 1916, en la cual pudo convencer al maestro para que asistiera. Duró varios días realmente aislado, triste, sometido a esta posible segregación de la sociedad, y intervino, como lo dijeron anteriormente, con el temeso Adiós a Bogotá.
Pero no sucede, aquí sucede una cosa asombrosa en la vida de la medicina. El maestro Luis Antonio Calvo fue acompañado hasta Agua de Dios por dos personas importantes. Federico Lleras Acosta, el doctor Federico Lleras Acosta, acompaña en su reclusión a Agua de Dios a Luis Antonio Calvo en compañía del padre Perico García. Y lo acompañan hasta este momento, hasta allá Agua de Dios. En ese momento, Federico Lleras Acosta tenía un pesado esqueleto, un pesado armazón de esqueleto, porque tenía una enfermedad bastante complicada en su columna vertebral. Tenía un esqueleto que le permanecía en unas condiciones bastante difíciles para poderse transportar, poder caminar y sobre todo poder investigar. Aún así, se transportó en tren desde Bogotá hasta Tocaima. De Tocaima a Agua de Dios hay que ir en un tira de caballos. Llegan a Agua de Dios y en Agua de Dios entonces se somete a una condición importante. Viaja a Agua de Dios posteriormente con Marcelina, que es su señora madre, y su hermana. El maestro Luis Calvo confiesa o da algo de sus confesiones personales ante Federico Lleras Acosta y el padre Perico García en el transporte, en el traslado que iban desde Bogotá hasta Tocaima y de Tocaima Agua de Dios, pasando por el Puente de los Suspiros, que para esa época ya existía, fue construido en 1875, 4 años después de la fundación de Agua de Dios como municipio para reclusión de los pacientes de Hansen, y digo reclusión porque era así como se ve en esa época. Ahí le confiesa a Federico Lleras Acosta que su papá se llamaba Félix Serrano, que es un corneta militar que llegó en la guerra a los 1000 días y prometió en matrimonio a Marcelina Calvo. Pedro Legón Gómez fue su maestro inicial de la enfermedad, y es así como llega entonces el maestro Luis Calvo, junto con Federico Lleras Acosta y con el padre Perico García, a Agua de Dios. Aquí vemos el antiguo Puente de los Suspiros, ya este puente es declarado Patrimonio Histórico de la Nación, y en esas condiciones está. Entonces es recibido en Agua de Dios por una congregación muy importante de personas. Luis Calvo ya era reconocido nacionalmente como un gran músico y es recibido específicamente por la madre Ana del Pilar. La madre Ana del Pilar es una madre de la congregación de la Santísima Virgen de la Presentación, una madre dominica, y era la que se encargaba de la atención de los pacientes de Hansen, de lepra. Realmente los padres, los curas, eran los que más atendían a los pacientes en esa época en Agua de Dios. Y Agua de Dios y Contratación y Caño del Oro, que es la congregación salesiana, las Hermanas de la Presentación y posteriormente la fundación de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que eran hijas de pacientes con enfermedad de Hansen que atendían directamente a los pacientes como tal. Entonces la madre Ana del Pilar hace todo lo posible por dar una buena vida a nuestro maestro Luis Calvo. La madre Ana del Pilar había estado en Agua de Dios, había llegado pedida en Agua de Dios desde 1896 y se dedicó a la atención de los pacientes. Dormía en los mismos dormitorios, en las mismas condiciones con los pacientes, se levantaba a la madrugada para atender todas sus dolencias de los pacientes. Debemos recordar Fernando el Católico, que para esa época de 1513 dedicó algo de los recaudos del derecho de anclaje para la construcción del Hospital de San Lázaro, y San Pedro Claver también conllevó con los pacientes de Hansen. Gonzalo de Jiménez Quesada, el fundador de Bogotá, murió afectado de lepra, en Mariquita está enterrado, o fue enterrado en 1597, y personajes importantes como Felipe IV en el siglo XVII dedicó parte de los recursos para la conservación, para la congregación y también para la atención de los pacientes de Hansen. Y aquí comienzan a agregarse una serie de leyes desde Felipe IV del siglo XVII, de 1600, para el tratamiento de los pacientes con Hansen. Pero básicamente era el aislamiento de ellos, la reclusión. Y las leyes de Francisco de Paula Santander, uno de los grandes estadistas de este país,
que en educación y en salud, que conllevó que la salud y la educación debe ser pública, debe ser un mandato público, debe ser una condición directamente del Estado. Francisco de Paula Santander entonces determinó los lazaretos en Colombia, Caño del Oro o Caño de Oro, la isla de Tierrabomba, enfrente de Cartagena, contratación en Santander, en el sur de Santander, en donde la semana pasada, el fin de semana pasada, tuvimos una congregación, tuvimos una reunión muy importante sobre enfermedad de Hansen y Agua de Dios, que es lo que nos conlleva. Manuel Murillo Toro vendió los terrenos que él tenía, que era Agua de Dios, Los Chorros, Malachí y el Oval, para la construcción entonces de ese lazareto de Agua de Dios. El padre Miguel Uña, un salesiano, llamó a la hermana Gertrudis de la Congregación de la Presentación y pidió que llegaran monjas a Colombia, francesas, dominicas, para la atención de los pacientes de Hansen. Y fue así como llegó nuestra hermana Ana del Pilar, en 1896, la hermana importante que le dio gran fortaleza y gran acompañamiento al maestro Luisá Calvo. La madre Ana del Pilar es interesante e importante porque funda los hospitales San Rafael en Agua de Dios, hacia 1910, el albergue Boyacá, que es el albergue en este momento más importante, más grande, y San Vicente, que está dedicado a las mujeres en Agua de Dios. De paso, debemos decir que todos debemos visitar algún día Agua de Dios para hacer un pagamento de lo que los médicos hicimos contra los pacientes de la enfermedad de Hansen. Hospital San Rafael, que en este momento es un colegio en Agua de Dios, está realmente un poco descuidado, abandonado. En el interior de este Hospital San Rafael se funda la Congregación de las Hijas de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y María, que son hijas de pacientes de Hansen, de lepra, que están allá en Agua de Dios. El albergue Boyacá, por supuesto, aquí ya remodelado de una forma más importante, así es como está actualmente, y el albergue San Vicente, que está dedicado a las mujeres, a las pacientes mujeres que se encuentran actualmente en Agua de Dios. Entonces, en ese ambiente llega el maestro Luisá Calvo. La congregación, al ver que existía esta condición del maestro, la misma municipalidad de Agua de Dios, no era municipio realmente hasta 1961, se declaró municipio 1961, para esa época era simplemente un lazareto, un lugar de reclusión para los pacientes de enfermedad de Hansen. Entonces, en ese lugar es atendido entonces Luisá Calvo por la hermana Ana del Pilar y le donan una casa, una pequeña casa que actualmente es el Museo Luisá Calvo en Agua de Dios, que se encuentra muy enfrente al Colegio Miguel Uña en Agua de Dios y que debemos todos algún día, les invito a todos algún día llegar a visitar, lo mismo que Contratación en Santander. Porque ahí se fundó la medicina, ahí nació realmente la medicina y la caridad pública en esos lugares. Bogotá, al enterarse entonces de que existían estas condiciones del maestro Luisá Calvo, se moviliza gracias al maestro Zamudio y por iniciativa de la madre Ana del Pilar. Y no podemos dejar aquí solo a Luisá Calvo, tenemos que traerle una distracción. Hay que traerle algo y ustedes tienen que pensar qué hacer con esa distracción del maestro. A todos se les ocurrió, por supuesto, un piano, y así fue como donaron un piano, que lo llevaron prontamente a Agua de Dios, el que estamos observando, que está en la casa museo de Luisá Calvo, y que le permitió al maestro Luisá Calvo componer mucha y buena parte de su extensa obra literaria musical. Pero no la compuso solo, porque en Agua de Dios era un crisol, o es un crisol de culturas. En Agua de Dios es importante, lo mismo Contratación, porque vienen personas de todo el país, literatos, historiadores, biógrafos, abogados, médicos, inclusive internados en el sanatorio de Agua de Dios. Entonces, en ese ambiente, en ese crisol de cultura, por supuesto, para el maestro Luisá Calvo le quedaba muy fácil ser realmente un buen compositor y ser un buen literato para la música importante de ese país. Le quedaba muy fácil porque el ambiente era cultural. Agua de Dios llegó a tener más de 100 periódicos con circulación. Muchos libros se formaron en Agua de Dios, de los cuales buena parte hablan
de la biografía de Agua de Dios y la historiografía de Agua de Dios y la enfermedad de Hansen, de lo que los médicos que hemos atendido pacientes con esta penosa enfermedad tenemos que leer y tenemos que estudiar. Entonces, en ese ambiente se desarrolló el maestro Luisá Calvo, y afortunadamente los tratamientos que le dieron en esa época, las sulfonas, permitieron que el maestro se fuera mejorando de su dolencia, de su enfermedad, y en ese crisol de culturas pudo desarrollarse de una forma importante y publicar y hacer buena parte de su música que ya el profesor Enrique Ardila nos acaba de relatar. Esta es la vida, así someramente, del maestro Luisá Calvo. Esta es la vida aparte de Federico Lleras Acosta, un gran descubridor, importante investigador, importante del país, en el cual a todos les debemos esta gratitud. Muchas gracias a todos. Bueno, a continuación, entonces, damos un espacio para los comentarios y para las preguntas. En primer lugar, a las personas que están en nuestra sala y que están conectados a través de Zoom. No sé si alguien en esta sala quiere hacer algún comentario. Del maestro Calvo, pues de su origen humilde, como nos dijo el profesor Enrique Ardila, de ser hijo de una lavandera, de no haber tenido el apoyo de un padre, el poder haberse destacado como uno de los compositores más prolíficos de nuestra música. El maestro Calvo tuvo un impulso en su formación musical a través de las bandas de música. Hay que hacerle un reconocimiento a estas bandas que en todos los pueblos de Colombia, cada pueblo y cada municipio tiene su banda municipal. Esto permitió que en nuestro país el desarrollo de la música se popularizara, porque, como bien se dijo, el Conservatorio Nacional tenía obviamente una mínima cobertura y era restringido el ingreso a esta gran academia. Entonces el maestro Calvo se inició en las bandas de los pueblos y en la banda del ejército. Él empezó su trayectoria musical en la banda del ejército. Quiero comentar simplemente una anécdota referente a la danza Malvaloca. Se decía que él la había compuesto haciéndole un homenaje a la planta, que en esa época se creía que curaba la lepra, y eso se enseñaba, se decía tradicionalmente al hablar del maestro Calvo y de su danza Malvaloca. Pero en realidad esta danza él la compuso en 1913 y la enfermedad se le diagnosticó en 1916, como bien lo han dicho nuestros conferencistas. Entonces ahí hay una incongruencia de tiempo para decir que le dedicó la danza a la planta que curaría su enfermedad cuando él la compuso antes de que se la diagnosticaran. Y de otro lado, en la literatura médica casi son nulas las publicaciones donde mencionan a la Malvaloca como uno de los agentes para curar la lepra. Entonces se pudo establecer que unos dramaturgos sevillanos, andaluces, habían escrito unas obras de teatro donde la protagonista llamada Rosita tenía una vida alegre, algo díscola, a ella le decían Malvaloca. Esa obra de teatro fue presentada en Buenos Aires y en Bogotá, y muy posiblemente el maestro Calvo vio esta presentación y le inspiró entonces a hacerle una composición utilizando el nombre de esta obra de teatro y de Rosita Malvaloca. También esta teoría se fortalece porque otra composición del maestro Calvo es Genio Alegre, un pasillo, y esta obra también la utilizaron los hermanos Álvarez Quintero de Sevilla en otra obra de teatro, la obra Genio Alegre. Entonces, al parecer, el maestro Calvo tomó esas obras de esos dramaturgos sevillanos, el nombre de Malvaloca y el nombre de Genio Alegre para dos de sus composiciones. Quizás es una anécdota interesante que quería comentar respecto a la suposición de que la Malvaloca era para curar la enfermedad de Hansen del maestro Luisá Calvo. Gracias a Enrique, a Michelle y al doctor Barón por la presentación.
bien interesante. Un par de preguntas, un comentario, Enrique, muy breve. El patiazado de la 85 con séptima en 1905 debía ser para un potrero, ¿no? Porque no, Bogotá no llegaba hasta allá, debía ser un restaurante pues del área rural, me imagino. Dos preguntas tal vez para Michelle. La primera es, o para Enrique, el intermeso número 1 es como una despedida a la madre. Es porque se iba ya para Agua de Dios o porque falleció la madre, porque se dice adiós mi dulce madre, amada madre mía, la suerte abre un abismo entre nosotros dos. Fue a la madre que le dedicó ese intermeso número 1. Amada madre mía fue la persona que le puso la letra, no la música que hizo Luisa Calvo, es distinto, no sé. Yo creo que no es de él, no sé si Raúl o Michelle tienen alguna cosa que contarnos. El 70% de sus composiciones fueron instrumentales y el 30% vocales. Esta obra, el intermeso número 1, que ha sido la obra que más grabaciones se han hecho de su repertorio. En segundo lugar, el Pasillo de Entusiasmo que oímos. Esta obra, entonces, el intermeso 1, él la hizo instrumental para piano. Un padre santandereano, Ardila, fue quien más adelante, un salesiano, le puso esa letra a la madre, y entonces se popularizó y mucha gente la entonaba y la cantaba, pero en realidad el maestro Calvo no la hizo como una pieza vocal. Fue algo añadido después que el sacerdote salesiano Ardila le puso esa letra. En cuanto a Patiazao, los trabajadores de la calera, ellos vivían con los pies quemados, ardientes, y entonces los llamaban los patiazaos. Ellos bajaban a tomar, después de su trabajo, en la 85, en la subida hacia la calera, allí, ellos bajaban a tomarse su chicha y hacer sus fiestas allí, y eso se llamaba patiazao, ese sitio donde bajaban los trabajadores de la cal. Entonces allí en esos lugares se reunían también músicos, y ahí hay otra composición que se llama Atardecer en Patiazao, y era referente a eso. El maestro Calvo componía, obviamente escribiendo la partitura, pero también tocando en el piano, y la pregunta es si no tuvo algún grado de discapacidad cuando ya tenía la enfermedad un poco avanzada. Buena parte de la obra musical de Luisa Calvo la hizo en Agua de Dios. Buena parte de la obra musical es bastante triste, bastante melancólica. Sin embargo, el maestro se mantuvo más o menos indemne de algunas de las manifestaciones o las afectaciones de la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen o lepra no solamente afecta la piel, el sistema nervioso periférico, afecta los ojos, la nariz, afecta los genitales, los testículos en el caso de los hombres, pero también puede llevar a graves afectaciones a nivel pulmonar, hepático, multisistémica. Es una enfermedad multisistémica. Tiene grados de afectación la enfermedad. Hay formas de enfermedad de Hansen que son las formas anérgicas o formas tuberculoides y que son con pocas manifestaciones, y las formas más difíciles de la enfermedad, digámoslo así, que es la forma lepromatosas, que afectan múltiples órganos. Entonces depende del espectro de la enfermedad lo que va a llevar a la afectación de diferentes órganos. El piano le fue donado a Luisa Calvo y lo tuvo desde su inicio en 1916 en Agua de Dios, y ahí pudo componer buena parte de su obra musical. La obra del intermeso número 1 la compuso antes de llegar a Agua de Dios, 1910. Es diferente, y como dijo el profesor Sastre, Raúl Sastre, la letra no fue de él, porque él casi nunca componía letra. La letra la hizo un cura salesiano, de apellido Ardila, como usted, profesor Ardila, de pronto es familiar. El papá de Luisa Calvo que era serrano, yo también soy serrano. Entonces es posible que esa fuera el origen de esta. Él no tenía muchas afectaciones, mucho compromiso, y Luisa Calvo le dieron licencia para salir de Agua de Dios a presentarse en varios
escenarios nacionales. Recuerdo en Antioquia, en Medellín, recuerdo en Bogotá hacia 1940, él murió en el año 45 y ya vino a Bogotá, a pesar de sus enfermedades le daban permiso para poder salir del sanatorio de Agua de Dios y poder interpretar grandes melodías. Preguntarle al profesor Faisal si la modalidad de la enfermedad de Calvo no debió afectar sus manos, porque la lepra en una de sus modalidades afecta más el nervio cubital, en segundo lugar el nervio mediano y en tercer lugar el nervio radial. Entonces, al afectar, por ejemplo, el nervio cubital, perdería la destreza para interpretar el piano. Entonces, quizás fue una presentación que no tenía un compromiso nervioso. ¿Qué opina, profesor Faisal? Doctor Raúl, sí es cierto, pero si uno va a Agua de Dios en este momento, ve grandes artistas dibujando, pintando y con grandes limitaciones en sus manos. Ve músicos en Agua de Dios actualmente, en la actualidad. Ve, como lo decía, pintores, personas que se movían con sus manos a pesar de las dificultades, a pesar de las afecciones, como usted lo acaba de relatar. La mano en garra cubital, la mano caída del nervio radial o la mano simiesca del nervio cubital y el mediano que conllevan a estas afectaciones neurológicas. El maestro Luis Calvo, por lo menos las fotografías que tenemos de él, no se le ve afectación de las manos o por lo menos no se estaban relatando en esa época las afectaciones que tenían las manos. Pero si las tuviera, a pesar de eso, él podía componer y podía tocar, por lo que yo he visto en Agua de Dios, personas con limitaciones que son capaces de escribir a máquina, de escribir en computadores, son capaces de dibujar, de pintar, son capaces de crear, son capaces de hacer grandes cosas. La enfermedad de Hansen afecta al sistema nervioso periférico, pero no afecta al sistema nervioso central. Entonces los pacientes son muy importantes en la creatividad y en su academia como tal. Eso es lo que yo he podido verificar en mis amigos de Agua de Dios, que están afectados de esta enfermedad, pero que no dejan de ser muy creativos y muy importantes en la academia, en la música y en las artes. Bueno, la siguiente participación sería de quienes están conectados a través de Zoom. Yo no alcanzo a verlo, no sé si Miguel Ángel ve personas que quieran intervenir. No hay nadie. Bueno, entonces pasamos a las preguntas que hay en el chat. La primera es de Sonia Vivas, de la Universidad de Santander. Se refiere al doctor Barón. Le dice: doctor Barón, ¿desde hace cuánto le gusta el piano? ¿Cómo logró estudiar medicina, ser especialista y tocar de esa manera tan magnífica? Pues yo nací en un ámbito de una familia musical. Mi padre médico también, mi abuela pianista. Era muy frecuente tener tertulias musicales en la casa. Crecí, me crié en ese ambiente. Entonces, más o menos desde los 7, 8 años ya empecé a meterme en el piano. Aquí, por ejemplo, tenemos este piano que es contemporáneo de la época de Luis Calvo. Este es un piano neoyorquino de 1903. Es un piano vertical, correspondiente a media cola. En cuanto al estudio de la medicina, yo creo que no hay nada que sea incompatible, y si uno quiere, uno puede. Y dentro del ambiente de la medicina, la música es una cosa que le permite a uno salir del estrés diario, del estudio, de la práctica de la medicina. Entonces, más que incompatibles, creo que son todo lo contrario, son un complemento. Gracias, Germán. Siguiente pregunta, Alonso Pico. La lepra es una enfermedad estigmatizada por la sociedad que se debe fundamentalmente al impacto social que produce la misma. Es por ello que se considera una enfermedad psicosocial, económica, política y cultural. ¿Cómo pudo influir esto en las creaciones del maestro Calvo? El ambiente donde estaba el maestro Luis Calvo, además de sus particularidades propias, genéticas, sus particularidades artísticas, lo hicieron florecer. Estando en un ambiente
tan cultural como es en Agua de Dios, que aún lo sigue siendo, le quedaba muy fácil al maestro Luis Calvo componer y hacerse conocer a nivel nacional. Las limitaciones o las dificultades que puedan crear en algunos de los 5 sentidos desarrolla uno más que otro. Pero es la genialidad del maestro Luis Calvo lo que lo hizo florecer. Las dificultades en su salud, las dificultades provistas por la enfermedad de Hansen, por la lepra, no es causa para limitar a los pacientes que están afectados de esta enfermedad. Los invito a que vayan a Agua de Dios o Contratación para que vean los grandes artesanos, artistas, literatos, gente de letras, gente tan importante como la hay en Agua de Dios, o Contratación, que es actualmente en los 2 sitios donde están albergados los pacientes con esta enfermedad. Todas las limitaciones físicas, para las grandes mentes, para las grandes genialidades, no es una condición para que puedan florecer. El mismo Federico Lleras Acosta tenía una pesada carga a través de su esqueleto apendicular, tenía lesiones muy importantes a través de su esqueleto y tenía que movilizarse con unos aparatos ortopédicos de hierro de la época para poder producir científicamente de una forma académica. Entonces, a pesar de eso, también fue un gran personaje y por eso puse el paralelismo en estas 2 condiciones humanas, la de Federico Lleras Acosta, su médico, que también tenía limitaciones físicas y aún así pudo producir científicamente para el país grandes adelantos de la enfermedad de Hansen, que fueron en su época importantes, y no solamente en lepra, sino también en otras condiciones de salud. Y Luis Calvo, que a pesar de que tenía esta enfermedad, no le impedía desarrollar las artes como lo hizo él. Yo creo que de todas maneras en la vida del artista, el ambiente social en que se desarrolla su día a día le impacta en sus sentimientos y puede ser inspiración de composiciones. Vimos, como se interpretaron hoy, la danza Diosa Bogotá, que es una danza melancólica que expresa la tristeza y el sufrimiento de Luis Calvo, quien tuvo que recluirse en el gueto de Agua de Dios, donde el ciudadano, la cédula de ciudadanía se le cortaba con unas tijeras, se le retiraba casi la nacionalidad y era entonces internado y recluido en esos leprocomios rodeados con alambres de púa. Entonces el salir de Bogotá, cuando en ese momento era un personaje, donde continuamente era la estrella en el Teatro Colón, donde el maestro Calvo, la primera vez que se hizo una grabación musical en Colombia, porque la RCA trajo sus equipos de grabación de discos en 1913 por primera vez a Bogotá. Recordemos que antes tenían que irse a grabar a Nueva York. Era absolutamente cualquier músico que quería grabar tenía que desplazarse a Nueva York. En 1913 la RCA trajo sus equipos y grabaron la música de Luis Calvo, fue de las primeras que se grabó en nuestro país. Entonces un personaje que era un artista, un maestro muy querido, muy reconocido, tener que ir a internarse, pues obviamente tuvo que generar una gran tristeza y esto tiene también que generar que gran parte de sus creaciones fueran melancólicas y tristes. La siguiente pregunta, pienso que el tema quedó claro, no obstante la transmito, es de Vicente Olarte, que es de la Universidad Javeriana de Cali. Dice que entiende que los enfermos de lepra, independientemente de que padecieran o no la enfermedad, puedan ser recluidos en Agua de Dios. Cualquier persona que tuviera una desfiguración en su cara, manchas en la piel o labio leporino. ¿Luis Calvo sí fue diagnosticado adecuadamente? Pregunta él. Sí, las evidencias así lo corroboran. Las características clínicas que tenía el paciente fueron diagnosticadas desde ese punto de vista con historia clínica por el doctor Tirado Macías, Carlos Tirado Macías, y el doctor Federico Lleras Acosta aisló el bacilo de la enfermedad de Hansen en el dorso del paciente mediante las pruebas que es la baciloscopia. Para esa época ya existía, se había descubierto el bacilo, la Mycobacterium leprae, ahora también es el Mycobacterium lepromatosis, pero para esa época ya se conocía la forma de aislamiento y la correlación diagnóstica. Él fue diagnosticado de enfermedad de Hansen, así se confirmó, pero el tratamiento y el curso de su enfermedad fueron muy nobles con él.
Él finalmente muere en Agua de Dios hacia 1945, afectado de insuficiencia renal. Los pacientes con enfermedad de Hansen pueden sufrir amiloidosis renal que conllevan al daño renal definitivo y a la insuficiencia renal y la muerte por esto. Pero lo que se sabe, la historia clínica desafortunadamente física, la historia como tal desafortunadamente no existe, fue destruida parcialmente en Agua de Dios o totalmente en Agua de Dios. No tenemos hallazgos de esa parte clínica, tenemos, eso sí, las confirmaciones de los diagnósticos de la enfermedad. Últimas. No sé qué comentario quiera hacer respecto a esto que dice Edith Molina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ella dice, existe una teoría acá en Santander que cuando él murió a los 63 años se descubrió que la lepra no era contagiosa y que además nunca tuvo lepra, lo suyo era un problema renal. Creo que ha estado claro, pero si quiere hacer algún comentario, doctor Faisal. Sí, la enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa de larga evolución, con un largo periodo de incubación de 5 a 10 años, en la cual el contacto con otro paciente afectado de enfermedad da más o menos de unos 6 meses para tener contacto con eso. También es considerada actualmente una enfermedad antropozoonótica. Hay animales que se han encontrado como el armadillo de 9 bandas, como la ardilla de cola roja y como también orangutanes y chimpancés. En 1958, el profesor Guillermo Muñoz Rivas descubre que el bacilo de Hansen, que el Mycobacterium leprae, también estaba en ciertos ácaros, en las pulgas, y actualmente también se considera esos hallazgos importantes en la forma de transmisión. Es una enfermedad infecciosa, genéticamente determinada, no herencial, no heredable, pero sí genéticamente determinada. Hay genes importantes como el PARC2, el PARCK, que determinan que un paciente pueda tener esa condición de la enfermedad. Pero la enfermedad depende más del hambre, de la miseria, de la pobreza, del atraso social, más que otras cosas. Y la última pregunta también se la dirigen a usted. Dice Diego Duque de la Universidad de ICESI. Doctor Faisal, actualmente, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad de Hansen en Colombia? Depende de las condiciones en las cuales se busca la enfermedad de Hansen. Actualmente se encuentran alrededor de 250 a 350 casos nuevos en Colombia. Eso es bastante alto. Conversando con el profesor Carrasquilla, es una consideración bastante alta para nuestro medio y sobre todo porque son personas con graves discapacidades grado 2, que son las lesiones atróficas en las manos, en los pies, con la afección a nivel de los ojos, de la nariz, afecciones multisistémicas, óseas y por supuesto cutáneas. Entonces hay alrededor de esos pacientes 250 a 350 casos anuales, 254 en el último año, y que desafortunadamente los pacientes que son diagnosticados están con grados altísimos de discapacidad. Una de las propuestas importantes de este congreso que hubo en Bergen del 18 al 24 de junio, hace pocos días, es primero que para el año 2030 haya 0 casos de lepra en el mundo. Es una ambición, o sea, que haya realmente una erradicación de la enfermedad. En segundo, disminuir el contagio detectando los posibles contactos de los pacientes con enfermedad de Hansen. Una vez que se diagnostica la enfermedad de Hansen, hay que hacer la búsqueda pasiva de la enfermedad, que es la determinación del estudio de los contactos o los convivientes del paciente, por lo menos en los últimos 10 años y al menos durante 6 meses. La otra condición importante es buscar posiblemente la rehabilitación temprana, el diagnóstico rápido, oportuno y temprano para limitar un poco la enfermedad. Desafortunadamente, la mayoría de las facultades de medicina del país no se enseña sobre la enfermedad de Hansen, se olvida la enfermedad de Hansen, se olvida la lepra, estamos del lado opuesto y oscuro de la luna. Esa es la condición desafortunadamente en el país. Gracias, doctor Faisal. Con esto entonces damos por terminada esta cátedra tan interesante y amena. Agradezco a quienes nos han acompañado y les transmito la invitación de la Academia Nacional de Medicina y Ascofame a nuestra próxima cátedra, el 2 de agosto, primer miércoles de agosto. Federico Lleras Acosta y la bacteriología en Bogotá, del doctor Luis Carlos Villamil, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias.